y podamos darle fin a parietal. Es un pedacito que propiamente es de correlación clínica para que estemos en la misma jugada. Voy a compartir con ustedes. Ustedes me dicen si hay alguna situación. ¿Están viendo la imagen? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Están viendo el cursor? Sí, doctor. ¿Se mueve bien? Sí. Sí. Ahora voy a crecer la imagen para que me digan si seguimos igual. ¿Están viendo la imagen? Sí. Sí, doctor. Sí. Sí, ¿El doctor. cursor lo están viendo? Sí, también. Ok. Bueno, si hay alguna alteración me avisan, por favor. Estamos viendo al hueso parietal. Ya sabemos que es un hueso par. Pero lo importante de este hueso es que este hueso, como es un hueso par, cubre tanto la parte superior como la parte lateral de la masa cerebral. Es importante, permítanme. Bueno, en clase, amigo. Órale, pues sí, te marco. Órale, bye. Entonces, este hueso cubre gran parte de la masa cerebral en su porción superior y en su porción lateral. Entonces, si yo lastimara este hueso, pues puedo encontrar una lesión de este tipo, la que están viendo justo en este momento. Aparte de que lesionemos de primera instancia a la arteria meningia media, que tiene un gran ramaje, podemos lastimar a la masa cerebral. Y me di a la tarea de poner esta imagen del cerebro que tiene repartidas a las dichosas áreas de Brodmann. Y les decía yo que había un neurofisiólogo, un neurocirujano, un neuroanatomista que se llama Corbinian Brodmann, que habla de estas áreas y que les deja su seudónimo a estas áreas, que son 52. Hoy son más del doble de estas áreas, ¿sí? Actuales investigadores han descubierto más. Pero hablaremos de las básicas que ustedes deben de conocer. Si yo lastimo a este hueso parietal, hay una porción que se llama lóbulo parietal del cerebro, que es esta. Se llama lóbulo parietal. También hay un lóbulo occipital y hay un lóbulo temporal. ¿Qué característica tienen estos tres lóbulos que son sensitivos, que manejan información sensitiva, pero son lóbulos asociativos? Tienen funciones de asociación. Si yo le pego al parietal y lo lastimo, puedo lesionar a esta área que estoy señalando aquí. ¿Sí ven que estoy señalando, jóvenes? Sí, se ve, doctor. Sí, doctor. Es el área 312 de Brodmann. Es el área sensitiva primaria. Es el área donde van a llegar todos los estímulos recibidos por nuestro cuerpo, tanto de manera externa como de manera interna. Si yo lastimo esa área, pues voy a fastidiar al receptor de los estímulos, ¿sí? En esa área voy a tener la recepción de los estímulos de tacto, de presión, de calor, de temperatura, de propiocepción. Entonces, si lastimo a esta porción, voy a alterar la función de todo lo que acabo de mencionar. Si lastimo el área
que está numerada con el número 5 y número 7, ¿sí la ven, jóvenes? Sí, doctor. Esa área es considerada como el área asociativa visual. Pertenece al parietal, pero es un área sensitiva con asociación visual. ¿A qué me refiero? A que hagan de cuenta que yo quiero agarrar un vaso. Para agarrar el vaso, ¿qué necesito hacer primero? Verlo. Ver dónde está el vaso. Y después de que veo al vaso, entonces ahora sí mando el estímulo a mi cerebro para decirle que quiero agarrar el brazo y se va a mover el brazo con el antebrazo, la muñeca y la mano. Y ya llegando al vaso, tengo que abrir la mano para poder agarrar ese vaso. Cuando esta área se lesiona, las 5 y las 7 de Brodmann, vamos a provocar una cosa que se llama ataxia óptica. Ataxia óptica, que es la incapacidad de llevar la extremidad para poder tomar el vaso, para poder agarrar el vaso. Recuerden que debemos de tener en esa área visual asociativa el sentido de espacio. ¿Por qué? Porque el vaso debe de estar a cierta distancia de mi extremidad para que yo lo pueda alcanzar primero. Cuando se lesiona esta área va a provocar una cosa que se llama ataxia óptica, que es la incapacidad de llevar la extremidad para poder tomar el vaso. Yo puse el ejemplo del vaso, pero puede ser que quiero patear una pelota. Pues debo de calcular, ver primero dónde está la pelota. Y si la quiero patear, pues debo de calcular el espacio que hay entre la pelota y yo para que yo pueda alcanzar esa pelota y patearla. Entonces se genera una ataxia óptica. Hay una disociación entre el estímulo visual y el objeto que no permite que nosotros agarremos el vaso o pateemos la pelota. ¿Se comprende? ¿Sí? Sí, doctor. Si yo lastimo el área 39 y 40, que las estoy señalando justo en este momento, estas áreas tienen que ver con el lenguaje. Tienen que ver con el lenguaje. Si yo lastimo estas áreas, que es la 39 y 40, voy a generar una lesión que se conoce como sordera y ceguera verbal. ¿Por qué ceguera y sordera verbal? Porque yo puedo ver que la persona está hablando y puedo escuchar que la persona está hablando, pero no comprendo nada de lo que dice. Entonces, estoy viendo que la persona habla, estoy escuchando que la persona habla, pero no comprendo lo que dice. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo emitir una respuesta porque no entiendo lo que dice ni sé lo que está diciendo. Y estoy viendo que está hablando, que está moviendo la boca y estoy escuchando, pero no entiendo nada de lo que dice, generado por una lesión de estas áreas 39 y 40. Y se genera eso que les digo que se llama sordera y ceguera verbal, que tiene que ver con el lenguaje. De manera indirecta puede llegar también a una lesión del área 41 y 42 de Brodmann que estoy señalando ahorita. ¿La ven? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Esa área 41 y 42 de Brodmann es el área auditiva primaria. Si la fastidiamos, ¿qué va a provocar? Sordera
sordera, sordera total. Entonces aquí estamos relacionando al hueso con todo lo que cubre, y si lo lastimamos, lo fracturamos, podemos lastimar estas áreas que les acabo de mencionar, por mencionar algunas. Entonces es importante el poder saber que cuando tienen una fractura y una lesión sobre el cerebro, se tienen que dar la idea qué parte del cerebro se está lesionando y qué funciones se van a ver alteradas. Aunque estas son, la parietal, la occipital y la temporal, son sensitivas, tienen correlación con el área motora, que es el frontal. Si el área sensitiva 312 recibe el estímulo de que se quiere mover el pie, primero lo recibe esta área y luego se asocia con el área motora primaria, que es la 4, y entonces se envía la información de que se deba de mover el pie. Entonces hay una serie de conexiones importantes de asociación para poder llevar a cabo las funciones de cualquier índole. Entonces, el área temporal o el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal son sensitivas de asociación, pero pueden estar correlacionadas con actividades motoras. Si yo tengo a la 41 y 42 de Brodmann, que es auditiva, hagan de cuenta que yo estoy volteado ahorita, como me están viendo, ¿no? De frente. Pero de momento me gritan por mi nombre de la parte de atrás. ¿Cómo asocio la vía visual ahí? ¿Cómo la asocio? Buscando a la persona que lo llamó. Exacto. Primero va a entrar el estímulo por el oído. Voy a escuchar que me están gritando, pero lo percibo en la parte posterior. En automático voy a voltear. Voy a mandar un estímulo sensitivo que va a entrar a la 312 y de ahí se va a ir a la 4, la 6 y la 8 para decirle a los músculos del cuello y de la cabeza que volteen a ver quién me está hablando. Y entonces con la vista trato de localizar la fuente sonora y asocio el sentido de la vista. Entonces es importante ir conectando los cables para saber de qué forma se van a funcionar. Y si los lastimo, de qué manera va a ser la reacción con esa lesión que le estamos provocando al cerebro. ¿Se entiende? Es de esta manera como termino el hueso parietal para que entiendan de qué manera se conecta este hueso. Si lo lesionan, de qué manera puede ser lastimado el cerebro y de qué manera ocurre una disfunción. ¿Vale? Preguntas hasta aquí. ¿No? Era nada más lo que me faltaba para poder terminar el hueso parietal y poderlo correlacionar. Ok. Toca el turno del hueso occipital. Vamos a tocar el hueso occipital. ¿Están viendo la imagen? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Están viendo el cursor? Sí. Sí, doctor. Sí. Igual voy a crecer la imagen. ¿Siguen viendo el cursor? Afirmativo. Ok. Bueno, el occipital es un hueso. Es un hueso que se forma a través de 5 o 6 puntos de osificación. Esos 5 o 6 puntos de osificación se van a ver dados en sus distintas partes. La primera porción, que es la más anterior,
que es la apófisis basilar, va a tener 2 centros de osificación. Después, hay una parte media que a los autores se le conoce como condilar, porque en ella se encuentran los cóndilos. Algunos le llaman masas laterales. También existe un centro de osificación por cada cóndilo. Entonces, hay 2, pues por lo tanto, hay ya 4 centros de osificación, 2 de la apófisis basilar y 2 de las porciones condilares o de las masas laterales. Después, en la escama del occipital, vamos a encontrar otros 2. Me voy a esta imagen. Vean, esta es la apófisis basilar. Aquí están divididos los puntos de osificación. Tiene 2. Aquí están las áreas condilares. Tiene 2 centros de osificación, 1 de cada lado. Llevamos 4. Algunos hablan de un centro de osificación en la parte supraoccipital, que es esta. Y la última parte, la más superior, algunos dicen que esta porción no tiene centro de osificación, que es una parte membranosa. Pero al final de cuentas se vuelve hueso. Se osifica, se pone duro y se articula con los 2 parietales. Entonces tengo 1, tengo 2, tengo otros 2 y estos últimos 2 para un total de 6 centros de osificación del hueso occipital. ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Listo. Este hueso occipital se encuentra ubicado en la parte posterior e inferior de la caja del cráneo. Posterior e inferior de la caja del cráneo. Es un hueso laminar, impar, simétrico, y por lo tanto, si es laminar, presenta 2 caras. Una cara interna o endocraniana, que es muy cóncava, y una cara externa, que es la que estamos viendo pasar aquí, que es convexa, muy convexa. Se relaciona por delante y arriba con los 2 huesos parietales. Se relaciona por debajo y de manera lateral, también y hacia adelante con los 2 huesos temporales. Y por delante y abajo se relaciona con el esfenoides. Esa es la relación que tiene el hueso. Entonces, hablemos de este hueso occipital. Los autores antiguos le designaban el nombre de que era la primera vértebra verdadera. ¿Por qué razón? Porque en este hueso existe un agujero muy grande que forma parte de la base del cráneo, el más grande de la base del cráneo. Es el agujero occipital o el agujero magno. Este agujero que vamos a ver aquí, este agujero que ustedes están viendo acá, se conoce como agujero occipital o agujero magno. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Por esa razón, los autores decían que era la verdadera primera vértebra. Pero llegaron a un consenso y dijeron no, que se quede formando parte de la caja craneana y le pusieron el nombre de occipital.
Entonces, este hueso tiene características interesantes que tendremos que describir. Esta es la cara externa o exocraniana. Tiene una parte superior en su escama que es lisa, convexa, pero es lisa. Sobre ella se inserta el músculo occipital. Después, si ustedes ponen atención, por detrás del agujero nace una cresta media. Aquí está. Se llama cresta media del occipital. Cresta media del occipital. Es externa, por eso está en la cara externa del occipital. Esta cresta media termina a nivel de una saliente justo aquí donde estoy señalando. ¿Se ve, jóvenes? Sí, doctor. Se llama protuberancia occipital externa. Se llama protuberancia occipital externa. De esta cresta, a nivel de la protuberancia, se desprenden dos líneas hacia cada lado. Vean, una del lado derecho, que es esta, y otra del otro lado. Esta línea se llama línea curva occipital superior. Línea curva occipital superior. De la parte media de la cresta nace otra línea también curva hacia los lados. Esta es la línea curva occipital inferior. Occipital inferior. Algunos autores le llaman líneas nucales. Líneas nucales, superior e inferior. Entre las dos líneas nucales u occipitales superior e inferior, encontramos una porción rugosa. Sobre esa porción rugosa, se van a insertar músculos que pertenecen a la parte posterior del cuello. Algunos le llaman músculos de la nuca. Ustedes pueden sentirse, tocarse su parte anterior del cuello, tóquensela con la mano. Tóquense su cuello y díganme qué sienten. Tóquense su cuello. Díganme qué sienten. Tóquense el cuello, no la nuca, doctora, que se está rascando la cabeza. Tóquese su cara anterior del cuello. Tóquese su cuello, doctora, que se está tocando la parte posterior. Tóquese la cara anterior de su cuello. ¿Qué siente, doctora, usted que le estoy diciendo? Que tiene un suéter blanco, no sé qué es. ¿Qué siente en la parte anterior, doctora? ¿Yo? Sí, Se usted. sienten como aquí unas tiras, pero son como muy blanditas. En la Aquí. parte anterior, acá. En la parte anterior, es que ahorita... Anterior, aquí Ajá, abajo anterior. de su mandíbula, eso no es anterior. Ah, aquí se siente un poquito más aguadito, más acolchonado. No, doctora, la parte anterior del cuello casi no tiene músculos. Lo que sentimos en la parte anterior es la tráquea. Bueno, yo no sé dónde tiene su parte anterior del cuello, doctora, pero yo hablé de la parte anterior del cuello. Usted está agarrando la nuca. En la parte anterior del cuello tenemos a la tráquea, al cartílago tiroideo, que vulgarmente le dicen ustedes la manzana de Adán. Debería de ser de Eva, porque nosotros nos tragamos la manzana por la mujer y ahí nos ahogamos. No, no es cierto, es broma.
¿no? Cada quien se come la manzana que quiere. Sentimos a la tráquea, la cara anterior del cuello no tiene músculos, es muy pobre en músculos. Solamente hay un músculo que se llama cutáneo del cuello, que está en la piel. Se pierde ese músculo. Los músculos se encuentran en la parte lateral y en la parte posterior. Ahora sí, tóquense la parte posterior del cuello. Ahí tenemos una masa carnosa abundante que se inserta en estas partes rugosas del occipital. ¿Por qué es importante que esos músculos estén atrás? Porque esos son los que entiban y jalan la cabeza para que nosotros la tengamos levantada, erguida. Si no hicieran esa función, esos músculos, entonces la cabeza se iría como moco de guajolote para adelante, se colgaría adelante, ¿no? Por eso la masa muscular fuerte debe de estar atrás para que nosotros podamos levantar la cabeza. Hablaremos de esos músculos más adelante. De esta cresta occipital media, en esta cresta se inserta un tabique aponeurótico. Es una banda ancha de aponeurosis que baja hasta la columna vertebral. A esa banda aponeurótica que desciende se le conoce como ligamento nucal. Como ligamento nucal. Ese ligamento desciende hasta la columna vertebral cervical. ¿Qué ligamento es? El supraespinoso. No como tal, son músculos supraespinosos, doctor. Pero vean, aquí hay una banda, aquí me voy a ir, fíjense bien, aquí está. Vean, aquí está, véanlo. Este es el ligamento nucal. Aquí está. Hay otras que son aquí que van de espina, de una espina vertebral a otra espina, esos son los que forman el supraespinoso, pero esto es una banda ancha independiente que desciende hasta la columna cervical, se llama ligamento nucal. A este ligamento nucal se le van adosando los diferentes músculos que descienden de la cabeza, que se les conoce como músculos erectores. ¿Por qué? Porque nos permiten erectar la cabeza, levantarla. Esta banda aponeurótica permite la unión de la mitad de un lado con la mitad del otro, o sea, de los músculos de un lado y los músculos del otro. Se llama ligamento nucal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ilustres? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Si me voy hacia adelante, voy a encontrar el agujero magno. Por este agujero magno es importante. Hablaremos de él también. Por este agujero magno atraviesa parte del tronco cerebral. ¿Quién conforma el tronco cerebral? El mesencéfalo, la protuberancia anular o puente de Barolio y la parte más baja que es el bulbo raquídeo o médula oblonga. Esa médula oblonga o bulbo raquídeo llega a salir por este agujero, parte, un pedacito de ese bulbo raquídeo sale por este agujero y se convierte en médula espinal. Y es la que va a descender por el conducto raquídeo de la columna vertebral. Bueno, pero en este agujero entran y salen cosas. Hablaremos en su momento dado de ese agujero. Hacia adelante y a los lados voy a encontrar dos masas laterales, esta que estoy señalando aquí y esta que estoy señalando aquí. Son los cóndilos del occipital. Estos cóndilos se van a articular con la primera vértebra cervical, que es el atlas, y van a formar la articulación occipito-atloidea. Occipito-atloidea.
Y esta porción, que es la apófisis basilar, que es la parte más anterior del hueso, esta porción, llamada apófisis basilar, tiene dos caras. Es de la primera que voy a hablar. Tiene dos caras, una cara externa o exocraniana y una cara interna o endocraniana. Hablaremos entonces de esta apófisis basilar en su primera instancia. Voy a hablar de su cara externa. Aquí está la apófisis basilar, vean. Esta es la apófisis basilar en su cara externa. Tiene algunos accidentes anatómicos que hay que describir. Aquí la tengo, vean, acá está. Esta es la apófisis basilar. Si notan, acá hay un tubérculo, una saliente medio punteada. Se llama tubérculo faríngeo. Se llama tubérculo faríngeo. En ese tubérculo faríngeo se va a insertar un rafé aponeurótico que desciende también. Se llama rafé aponeurótico faríngeo. Sobre ese rafé se van a llegar a dosar, a insertar, ¿quiénes? Los músculos de la faringe. Los músculos de la faringe. ¿Cuáles? Vean, aquí está el rafé aponeurótico faríngeo y aquí baja. Estamos viendo la mitad, ¿eh? Aquí baja este rafé aponeurótico faríngeo y llega el músculo constrictor superior de la faringe y se pega. Y llega el constrictor medio de la faringe y se pega. Y llega el constrictor inferior de la faringe y se pega. Y del otro lado, igual, llegan los músculos constrictores de la faringe y forman la verdadera pared posterior de la faringe. Propiamente la faringe está formada por una pared lateral y por una pared posterior. La lateral es la continuidad de los músculos constrictores que hacen una semicurva y que se van a adosar al rafé faríngeo del cual acabo de hablar y forman un medio tubo látero-posterior. ¿Por qué razón digo látero-posterior? Porque anteriormente solamente hay agujeros. Los agujeros posteriores de la nariz, el agujero posterior de la boca y la laringe. ¿Cómo se llaman los agujeros posteriores de la nariz? Aquí puedo ver al derecho. ¿Cómo se llaman esos agujeros? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos agujeros? Eso ya lo vieron, no es de esta clase. ¿Cómo? Coanas. Coanas, efectivamente se llaman coanas, una derecha y una izquierda. Luego hacia en medio está el agujero posterior de la boca. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, jóvenes? El agujero posterior de la boca, ¿cómo se llama? Se llama istmo de las fauces, el istmo de las fauces. Así se llama el agujero posterior. Y más hacia abajo, pues tenemos el orificio de la laringe. Entonces, las coanas se relacionan con el constrictor superior y forman a lo que conocemos como nasofaringe o rinofaringe. El istmo de las fauces se relaciona con el constrictor medio y forma la orofaringe o la bucofaringe. Y el constrictor inferior se relaciona con el agujero de la laringe y se forma la laringofaringe o hipofaringe. ¿Se comprende? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces vean cómo aquí se desprende este rafé aponeurótico que dijimos que es el que se inserta sobre este tubérculo
faríngeo en la cara externa de la apófisis basilar. Hacia los lados hay dos crestas, esta que está aquí, que si me voy más adelante aquí la veo más grande, es esta cresta, y esta otra cresta más atrás. Son dos crestas, a esta le llaman sinostósicas y a esta le llaman crestas musculares. Ambas son musculares para que se inserten algunos músculos de la cabeza. Se llaman crestas musculares. Por delante del tubérculo faríngeo existe una foseta. Esa foseta que tiene la forma así como triangular, que algunos le dicen de barco, esta foseta se llama foseta navicular, por eso le pusieron navicular. Y dentro de la foseta hay otra foseta más pequeña, que se conoce como foseta faríngea. Antes la conocían como foseta de Luschka, L-U-S-K-A, Luschka. La foseta faríngea, la que se encuentra dentro de la foseta navicular, en ella se aloja la glándula faríngea, antes llamada de Luschka. ¿Se entiende? ¿Se comprende, jóvenes? Sí, doctor. Esos son los Sí, doctor. accidentes óseos que vamos a encontrar en la apófisis basilar por su cara exocraniana o externa. Por su cara interna. Aquí está la cara interna. Esta es la cara interna de la apófisis basilar. Propiamente es un canal el que se forma en la cara interna de la apófisis basilar. Vean cómo está articulada con la parte posterior del cuerpo del esfenoides. De ahí se describe un declive que forma un canal. Ese declive le permite que algunos autores le llamen a esta cara interna de la apófisis basilar, que le llamen clivus. Es un canal que se encuentra hacia abajo y se llama clivus o canal basilar. ¿Se entiende? Es esta parte. ¿Sí se entiende? Jóvenes. Sí, doctor. Afirmativa. Sobre ese canal, sobre ese clivus, va a descansar parte del tronco cerebral o del tronco encefálico. ¿A qué me refiero? Voy a pintar una imagen de lado. Este es el mesencéfalo. No le hagan caso al pico que sale acá. Después hacia abajo voy a encontrar una estructura medio abombada, como si estuviera panzoncita, así como mi pancita, ¿sí? Que se llama protuberancia anular o puente de Barolio. Y después hacia abajo voy a encontrar a la última parte del tronco encefálico, que es el bulbo raquídeo o médula oblonga. Atrás se va a correlacionar con una estructura llamada cerebelo. Parte de este tronco encefálico descansa sobre este clivus. ¿Quién? La protuberancia anular y parte del bulbo raquídeo descansan sobre este clivus, sobre la cara interna de esta apófisis basilar, que tiene un canal, que es el canal basilar, y sobre ese canal o clivus descansa esta protuberancia anular y parte del bulbo. ¿Por qué digo parte? Porque parte del bulbo también sale y ya no descansa sobre el clivus. Lo que sale, pues se sale fuera del clivus. ¿Se comprende?
Sí, doctor. ¿Algún comentario? Jóvenes. No, doctor, gracias. ¿Algún comentario saca? ¿No? Por mi ¿Alguna parte, pregunta? no. ¿Alguna duda que tengan? Pregunten, jóvenes. Porque si no, ustedes son los que se quedan con la duda. Yo no, yo ya pasé a la historia. Ustedes son los que están en el proceso de formación. Y las dudas que ustedes se guarden se van a ir. Hay que sacarlas aquí. Intento explicarles lo más claro posible para que entiendan cómo se van dando las cosas. Pero algo se puede quedar fuera de rango. ¿No? ¿No hay dudas? ¿No? ¿A alguien de ustedes ya les repartí el hueso temporal? A mí. ¿A usted, Cintia? Ah, bueno, espero que ya lo esté preparando, ¿eh? Sí. No quiero una clase de 10 minutos. Si yo me ocupo de dar una clase de ese hueso temporal con el oído, me llevo más de un mes, doctora. No diga cosas. Entonces, su clase debe de venir preparada. Recuerde que contiene al oído y usted nos tiene que hablar del oído. Entonces, no, le aviso, por eso le di desde antes el hueso temporal. Para que se ponga a leer, tiene que ser una clase importante. Es el último hueso que yo toco. Voy a hablar de lo que me falta del occipital, luego de etmoides, luego de esfenoides y al último dejo temporal. Por eso le dije que se te ponga a machetearle, ¿no? Busque, aunque sea de manera, ¿cómo se llama? En línea, busque los libros de Testud y Latarjet y en el primer tomo, si lo logra descargar, ahí lea el hueso temporal. Le va a servir para temporal como hueso. Para oído no. Para oído tiene que buscar otro apoyo. Entonces, abusada, le estoy dando un tip, ¿no? Esos libros ya no existen, valen muy caros, los Testud Latarjet, no Latarjet Ruiz, Testud Latarjet, ¿no? Se dejan pedir arriba de 6,000, 7,000 pesos por esos libros. Ya no existen, por ahí algunos los andan vendiendo, pero están muy caros. A lo mejor lo puede descargar el tomo 1 y ahí puede leer un poco de temporal. Jóvenes, me dio gusto saludarlos, que tengan, no, todavía me queda un ratito, me quedan 10 minutos, fácil, menos, bueno, 8 minutos. ¿No hay ninguna duda? ¿No? ¿Todo bien? No soy perfecto, no creo que todo esté en orden, pero bueno, ustedes, el que calla otorga. Entonces, en ese tenor va la clase, ¿no? Les comento porque hace ratito tuve problemas, bueno, he estado teniendo problemas, no sé si es de la plataforma, porque por ahí vi un mensaje que decía que le estaban dando mantenimiento a la plataforma y tuve muchos inconvenientes hoy para poder compartirles la clase. Qué bueno que con ustedes no, pero sí tuve muchos inconvenientes. Entonces, jóvenes, en ese tenor. ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, jóvenes, pues entonces nos estamos viendo el día de mañana para continuar con la clase. Que tengan excelente tarde, que tengan buen provecho y nos vemos el día de mañana. Hasta luego, jóvenes doctores. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos. Hasta Cuídense. luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias, hasta luego.